Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Hoy con la mesa redonda en torno a Torrijos bajo un mismo techo. Agradezco mucho a las doctoras Marian Roserowen, María Teresa Chicote y Beatriz Capderá su presencia hoy aquí, el doctor Javier Domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Petit Comité. Así que estamos encantados porque además esta mesa supone el inicio de un programa que tiene que ver con nuestras Jornadas Europeas de Patrimonio 2025, que se celebran a lo largo de toda Europa en muchísimas instituciones con miles de actividades de todo tipo. El Museo Arqueológico Nacional, y además al hilo del lema de este año, que es Patrimonio Arquitectónico, ventanas al pasado, puertas al futuro. Pues con ese sentido de mostrar la diversidad de la arquitectura europea, vamos a ofrecer a lo largo de todo este mes de octubre, toda esta información está en nuestra página web y en redes sociales, distintas visitas temáticas guiadas de la Casa Palacio, talleres concretamente sobre armaduras de madera, partiendo de la colección del Museo Arqueológico Nacional, y retos más didácticos, más interactivos, más lúdicos. Así que tenemos un programa muy interesante pues, para acercarnos a esas técnicas de construcción, ¿no? Materiales, decoración, semejanzas, influencias. Muy interesante, lo hemos preparado con mucho mimo en el marco de estas Jornadas Europeas de Patrimonio. Hoy nos vamos a centrar en ese extraordinario ejemplo del Palacio de los Cárdenas, perteneciente al municipio de Torrijos, en Toledo, y además también en el marco del Día de Torrijos, que la Embajada Española en Reino Unido celebró el pasado sábado, día 11, en Londres, con la colaboración del Instituto Cervantes de Londres y en la sede, en la flamante sede recién inaugurada del Victoria and Albert East, que además tuvimos ocasión de visitar con la doctora Roserowen en el mes de mayo. Estaban a punto de terminar y es verdaderamente impresionante. Así que un poco con este marco, en este paraguas de las Jornadas de Patrimonio y esta iniciativa pues, tan interesante que partió de la Embajada Española en Londres, del Día de Torrijos, el Museo Arqueológico Nacional bueno, pues se suma con un pequeño conjunto de actividades y hoy, como digo, con este ejemplo absolutamente excepcional, este palacio construido a finales del siglo XV por don Gutiérrez de Cárdenas y que al final del siglo XIX, comienzos del XX, inicia un proceso de desmantelamiento que culmina con su ruina y con su compra-venta de bienes espectaculares como las techumbres que bueno, representan esa excelencia de la carpintería de lo blanco, de la carpintería de armar, de gran tradición andalusí. Y como tal vez sepan, de ese antiguo palacio se conservan techumbres en distintas instituciones por estos azares de las compras y las ventas, instituciones públicas y privadas fuera de España, como por ejemplo en el propio Victoria and Albert, en la sede del Este, en ese montaje magnífico que después veremos, en el Museo de la Legión de Honor de San Francisco, también, Estados Unidos, en una sala del castillo de Villandry en Francia, además de la finca de la Lamina en Santa Cruz de Retamar y en la cúpula de Torrijos que presentamos aquí en la sala 26, en la planta primera, la planta noble de este edificio en el Museo Arqueológico Nacional. Hoy nuestros visitantes pueden ver esta maravillosa muestra de la arquitectura del XV con una nueva gráfica que hemos trabajado con imágenes de todas estas cúpulas, ¿no? de estas distintas instituciones y con una nueva iluminación. Entonces es interesante si en algún momento pueden pasar por nuestra sala 26 para ver este, no sé si es correcto decir artesonado, luego nos comentarán los especialistas, pues ahí está. Y verdaderamente se considera un patrimonio universal, ¿no? Compartido, de gran sofisticación, de gran belleza. Ahora lo vamos a ver de la mano de los especialistas y las especialistas. Bueno, queremos además poner especial relieve
a la colaboración del Museo Arqueológico Nacional con el Museo Victorian Albert en este estudio y difusión de los artesonados de este importantísimo palacio, una de las joyas españolas de la arquitectura del siglo XV, y de ello también vamos a hablar hoy. Y para comentar un poco la importancia de este artesonado y los proyectos en torno a ellos, contamos con unos ponentes excepcionales, empezando por la doctora Marian Roser-Owen, a mi izquierda, conservadora de Oriente Medio. Voy a presentarlos brevemente, tienen unos currículums extensísimos, pero voy a resumir muchísimo. Conservadora de Oriente Medio en el Victorian Albert Museum. Ella ha comisariado la presentación del V&A en la reciente Bienal de Arte Islámico de Jeddah, enero-mayo del 25, donde también prestamos algunas piezas desde el Museo Arqueológico Nacional. Ella ha participado como investigadora principal del proyecto Arte Islámico en Cambridge, co-investigadora del proyecto Meeting the Challenges of the Ivory Act, así como este proyecto Crafting Medieval Spain, los techos de Torrijos, en el Museo Global entre el 21 y el 23, y estuvo aquí en el Museo Arqueológico Nacional también viendo la forma constructiva, ¿no?, de nuestro artesonado. En fin, ha impartido conferencias, organizado muchísimos talleres en torno a la cerámica islámica, los manuscritos, obras en papel, el marfil y, por supuesto, las techumbres de Torrijos, en fin, con numerosísimas publicaciones en distintos ámbitos medievales. Welcome, bienvenida, Marian. Ella comprende perfectamente español, habla muy bien, pero que se exprese Marian como quiera en inglés. Si Maite luego nos ayuda un poquito con la traducción para hacerlo un poquito más ágil, up to you. La doctora María Teresa Chicote, también a mi izquierda, es profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene formación en el Warburg Institute. Tras su tesis ingresó como investigadora postdoctoral en la Universidad de Durham entre el 20 y el 21, y a continuación ha impartido clase en el Departamento de Historia del Arte de la UNED, y su investigación gira sobre todo en torno a tres materias: la promoción artística en momentos de crisis, la construcción y destrucción de memorias a través de la promoción artística y cultural, y, en tercer lugar, la recepción de ese legado medieval, y también con mucha literatura publicada. Y a mi derecha, Javier Domingo es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, máster oficial en Conservación y Restauración de Patrimonio Arquitectónico por la misma institución, especialista en patología constructiva y en técnicas de intervención por la Fundación COAM, Universidad Politécnica de Madrid. En fin, tiene amplia experiencia con la empresa Taugel en la restauración de artesonados justamente históricos, y desde el Grupo Lo Blanco ha participado en proyectos de techos de lacería y armaduras. Y bueno, compatibiliza un poco esta actividad profesional, ¿no?, con su docencia, y también con muchas publicaciones sobre la materia. Y finalmente la doctora Beatriz Canderá, que es conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Medievales de este museo desde el año 21, tiene una amplísima experiencia en museos. Su tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid se centró en la promoción arquitectónica de los Reyes Católicos en Ávila. Está especializada también en ese mundo de las artes suntuarias, cerámica, metales, y actualmente participa en el proyecto Marcam sobre mujeres y artes en la Edad Media. Ahora justo estábamos comentando que tenemos muy pronto una jornada aquí sobre el proyecto, y también ha participado en el citado proyecto con el Museo Victorian Albert sobre la techumbre de Torrijos. Y yo tengo que añadir, esto es cosecha mía, Beatriz, es una estupendísima responsable de departamento, muy activa, muy dinámica, muy propositiva. Aquí bueno, entiende muy bien lo que significa estudiar, investigar, transferir el conocimiento de una colección en un museo como este, en el Museo Arqueológico Nacional. Por tanto, bueno, con mucha responsabilidad y mucha lealtad por la institución. Así que muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy aquí con nosotros. Y si os parece, antes de arrancar esta pequeña conversación, Marian ha traído un maravilloso audiovisual sobre justamente la instalación de Torrijos en Londres, que podemos ver ahora mismo.
Realmente impresionante que ir a Londres, hay que verlo, es verdaderamente, ¿no?, la presentación de este centro de colecciones, ¿no?, y la instalación concretamente de esta armadura en el conjunto de esa estructura, ¿no?, con ese espacio central, es mucho más que un área de reserva, ¿no?, con un aire museográfico, también con actividades, ¿no?, para la didáctica, con un taller de restauración. Es muy impresionante. ¿Tenemos alguna imagen más, quizás? Ahí está. Aquí lo podemos ver. Muy bien, ahora nos cuentas, Mariam, si quieres. La grande. Esta es la presentación justamente el sábado. Ahí está esa imagen del espacio central. Ahora nos lo cuentas. Bueno, yo voy a ir lanzando preguntas, porque nuestros 4 ponentes tienen mucho conocimiento de este tipo de arquitectura. Vamos a valorar la arquitectura, la puesta en valor, las presentaciones, pero vamos a empezar, yo creo que desde el punto de partida, que es el proyecto de investigación, ¿no?, desde el estudio y el conocimiento de estas arquitecturas. Entonces, ¿cómo surge esta iniciativa del proyecto del Victorian Albert? En fin, ¿cuál ha sido el desarrollo del proyecto? ¿Cuáles son sus resultados? Mariam, Maite, Beatriz, pero podéis intervenir cuando queráis. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí y hablar de nuestro proyecto. Y os pido disculpas que mi español no es tan bueno para hablar del proyecto en español, pero voy a hablar en inglés con la amable ayuda de Maite con la traducción. So the Torrijos ceiling in the V&A has been with us since 1905 and on display since 1910. Pues que la techumbre de Torrijos se encuentra en el Victorian Albert, en el museo desde 1905 y en exposición desde el 1910. But it came off display in the 1990s, and then it went into storage. So for me, it was a very important object that was hiding away in the V&A stores that needed to be back out on public view. Y desde los años 90 se desmontó, se puso en reserva, estuvo en almacenes, y para Mariam era pues una de las grandes apuestas del museo el volver a sacarle y darle la importancia que tenía. And we had numerous attempts to find somewhere to display it, but in South Kensington, the main seat of the Victorian Albert Museum, there just was not a big enough space to display it. Intentaron en varias ocasiones, hubo varios proyectos, pero en la sede, si ustedes la conocen, de South Kensington, en Londres, pues las instalaciones no tenían el espacio suficiente para ello. So around, I don't know, 2000 and after the London Olympics, the opportunity came to redevelop this part of London, Stratford, V&A East, which is now opened in May, in order to be the museum's new storage facility, but also a public visitable space.
Y en los años 2000, no se acuerda la fecha, y yo tampoco, de las Olimpiadas de Londres, se creó un espacio, una zona en el este de Londres, en la zona que se llama Stratford, y se aprovechó, cuando ya dejaron de haber las Olimpiadas, ese espacio para hacer un almacén, pero que no fuera solamente un almacén del museo, sino también un espacio visitable en el que se pudieran hacer actividades con el público. So that gave us the opportunity, it's a purpose-built massive space, and finally we had somewhere big enough to show the Torrijos ceiling. Y tuvieron la oportunidad, que casi nunca tiene un museo, de construir un espacio ex novo, a posta, pensando en la finalidad, y obviamente la techumbre de Torrijos tenía el espacio que se merecía en estas nuevas instalaciones. And the work of conserving the seedling in order to display it was going to give us the opportunity to study the ceiling very closely for the first time in decades. Y esto además daba la oportunidad de no solamente hacer labores de conservación con el objeto, sino también de estudiarlo, puesto que era un objeto que llevaba muchas décadas en almacén y décadas sin haber sido pues, estudiado como debería haberlo estado. And so my colleague, my co-investigator on the project, Anna McSweeney from Trinity College Dublin, had just written a book about a ceiling from the Alhambra, from the Palacio del Partal in the Alhambra, which is now in the Museum für Islamische Kunst in Berlin. And she suggested the idea for a collaborative research project on the Torrijos ceiling, which we were very lucky to get funding from the British Academy to carry out. Y entonces se pusieron a dialogar sobre este tema Mariam y Anna McSweeney, que es profesora en el Trinity College de Dublín, la Universidad de Dublín, quien además ha estado trabajando sobre temas afines porque había escrito recientemente un libro sobre una techumbre que procede de la Alhambra, del Palacio del Partal, que en la actualidad se encuentra en el Museo de Arte Islámico de Berlín. Propusieron un proyecto y tuvieron la enorme suerte de obtener una financiación prestigiosa de la British Academy, que es una de las grandes instituciones inglesas para la obtención de fondos para la investigación. So in terms of this development of the project, it was collaborative from the very beginning. We wanted to sort of share the expertise and experiences of other people who had already worked on ceilings like this one. El proyecto desde un primer momento se concibió como un proyecto colaborativo y la idea era colaborar con instituciones y personas que tuvieran la experiencia previa de trabajar con techumbres de esta tipología. So we began with an online workshop because it was just post-COVID, which was focusing on the construction and the conservation of the ceiling. And I think everybody here was participated in that workshop. Sí, el primer evento que se hizo con este proyecto, una vez que se obtuvo la financiación, fue desgraciadamente online porque era la época todavía del COVID, lo recordarán ustedes, pero bueno, fue un taller online, pero muy útil, que se enfocaba en cuestiones de conservación, pero también de construcción, con lo cual desde el punto de vista técnico, y si no recuerda mal, Mariam, y estoy con ella, creo que es verdad, todas las personas que estamos ahora en la mesa estuvimos en la reunión. And I should say that Maite was our amazing research assistant on the project. Yo en esa época era la investigadora ayudante o algo así en el proyecto. The main event took place here at the Museo Arqueológico Nacional in November 2021. El evento principal sí se celebró aquí en el Museo Arqueológico en noviembre del 2021. And we brought together people with different expertise in this kind of ceiling. So taking the ceiling as the focal point, but bringing together people who specialized in structure, carpentry, geometry, polychromy, architecture, the significance of these kinds of ceilings, but also, importantly, cultural heritage preservation. En ese evento lo que se quiso es traer a personas de diferentes ámbitos, de diferentes sectores, pero que tuvieran un interés y una experiencia también relacionada con el estudio de las techumbres, con lo cual había especialistas desde el campo de la arquitectura, pero desde el punto de vista técnico y estructural, especialistas en el diseño geométrico, también desde la parte
pictórica o de policromía de este tipo de estructura, y también especialistas que se dedicaban al trabajo sobre el significado simbólico de estas techumbres, y también desde el punto de vista de patrimonio cultural, para entender estas techumbres como elementos fundamentales del patrimonio cultural. And we followed that with visits to Torrijos. So we took our whole research team to Torrijos and Ocaña, where there is another palace built by Gutierrez de Cárdenas and Teresa Enríquez. And but those visits were facilitated by the local ayuntamientos, and some of our friends are in the room today. Y después del evento, y si no recuerdo mal fue el día siguiente, celebramos unas visitas que fueron absolutamente fundamentales, tanto a Torrijos, donde ya no está el palacio, pero estuvo en su momento, como en Ocaña, donde todavía se conserva un palacio que es ahora mismo tribunal, y pudimos acceder a la mayoría de los espacios gracias a la ayuda inestimable tanto de los ayuntamientos como de amigos, ya podemos decir, de las diferentes localidades. And we, from the beginning, felt that it was very important to connect with the source community in Torrijos. And we're also very happy to have many of our questions answered by just meeting those local historians, especially Julio Longobardo and the book that he wrote about the Palace of Torrijos. Y una parte también muy importante que se pudo celebrar gracias a estos eventos fue conectar con las comunidades locales, principalmente con las personas y las instituciones de lugares como Torrijos, y muchas de las preguntas que se habían desarrollado a lo largo del proyecto en realidad encontraron respuesta durante la celebración de estos diálogos, de estas conversaciones, y resaltaba a Mariam la importancia que tuvo las conversaciones con Julio Longobardo, que es uno de los grandes autores que ha escrito sobre el Palacio de Torrijos. And then throughout the project, we also were engaging in dissemination. So we set up an Instagram channel, and we found that very useful to connect with people who we would not have met otherwise, I think. And some specific results came from that. For example, completing the reading of the inscription. There's an Arabic inscription that goes with the V&A ceiling. Locating other examples of the plaster friezes, which are also disseminated in different museums around the world. And that also led us to invite some of those people to contribute to our blog series. We wrote many blogs. El proyecto además tenía una parte de difusión o diseminación, aunque esta es una palabra muy académica, más difusión, a través de diferentes canales. Uno de ellos fue la página de Instagram, que parecía que no, pero en realidad dio muchos frutos porque les permitió conectar y contactar con gente que a priori no había sido englobada en el proyecto, que ni siquiera conocíamos. Y, por ejemplo, yo, Mariam, 2 ejemplos, se pudo leer en la inscripción árabe que aparece en el friso de yeso de la techumbre de Torrijos gracias a una de estas colaboraciones, y también se encontraron otros ejemplos porque la parte de friso de yeso estaba incompleto, se encontraron otros fragmentos en diferentes instituciones pues gracias a estas redes sociales. Y por otro lado, esto les permitió conocer especialistas que luego fueron invitados a colaborar activamente escribiendo entradas en el blog que tiene el Victorian Albert dedicado específicamente al proyecto Crafting Medieval Spain. We gave many talks, and most of them are recorded, and the links are included on our project website. And the other crucial part of the project was public engagement. We wanted to find out what members of the public were interested in knowing about the Torrijos ceiling. And the main way we did that was by participating in the British Academy Summer Showcase, which is a humanities festival that happens every year in London. Y por otro lado también pues difundieron los resultados del proyecto a través de diferentes conferencias que se encuentran, la mayoría de ellas además grabadas y alojadas los enlaces en la página web del proyecto que está dentro de la web del Victorian Albert. Y por otro lado también querían saber qué es lo que el público, cualquier tipo de público, podía querer saber sobre tanto el proyecto como la techumbre de Torrijos, y esto lo hicieron sobre todo a través de diferentes actividades, y la más importante, en opinión de las investigadoras, fue el festival que favorece o que promueve la British Academy en Londres, que es una especie de festival de humanidades en las que se interactúa de forma activa con el público que decide asistir a esos eventos.
So thinking about the results of the project, obviously the main result is that the object has been cleaned, conserved, and is now on display, and is really a highlight of V&A East Storehouse. El principal resultado, obviamente, del proyecto es la techumbre en sí, que no solamente ha sido limpiada, ha sido restaurada, ha sido conservada, sino que está exhibida y cualquier persona que necesite o que quiere, pues pueda acercarse al Storehouse, a esta nueva sede del museo, y puede verla con sus propios ojos. We discovered, thanks really to Javier and his colleagues, at a very early stage that the ceiling had been moved at an early stage of its life. It seems to have been installed in one space and then taken out and put into another space. And we're still not quite sure why that happened, but the ceiling was obviously damaged, and then panels were put over the top of the damaged areas to hide them. Gracias principalmente a Javier Domingo, que nos acompaña en la mesa, y a diferentes colegas que participaban en el proyecto, se descubrió desde un momento muy temprano que el objeto, la techumbre que está ahora en Londres, había sufrido diferentes intervenciones desde una época muy temprana. Y gracias a esta investigación se vio que desde una fecha, como digo, muy temprana, la techumbre fue movida, y durante ese proceso de movimiento, probablemente a un espacio diferente, sufrió algún tipo de daño, y para que se disimulara o se tapara un poco el daño, habían sido añadidas o superpuestas algunas partes. Beatriz, can you go back? Detrás hasta... No. Okay, no, never mind. So the other thing that we found very interesting was tool marks on the back of the ceiling. Sí, mientras tanto, otras cosas interesantes que encontraron durante este proceso de trabajo es en la parte trasera de alguna de las tablas encontraron unas marcas, que estamos buscando la fotografía. And since the ceiling has been installed, I think we've kind of understood the system that was used by the craftsmen in the 15th century to install the ceiling. I do have a slide that tries to explain that, but can I find it? No. Sí, mientras tanto, que gracias a este trabajo lo que pudieron hacer es entender el sistema constructivo de los artesanos del siglo XV. Aquí. Y hay una imagen aquí donde se ven las dos marcas que indicaba Mariam, que probablemente pues tengan algo que ver con este sistema de trabajo. They sort of indicate that these two panels go next to each other, so it's sort of telling the craftsman where to place the panels. Do you see what I mean? Entonces parece que estas dos marcas lo que indican es la posición de los paneles, de las piezas de madera, y en este caso parece que indican que tienen que ir una al lado de la otra. So I think one of these slides showed the many, so these are all the talks and academic publications. We have 2 publications, and then there are also all the blogs that I mentioned, which you can find on our, well, there's a link to the blog page given here. You can also find all of these on our project website. Sí, en las imágenes que ha mostrado Mariam se ven las diferentes instituciones colaboradoras, personas colaboradoras, y sobre todo las actividades que se han realizado, las conferencias, las publicaciones, los enlaces a los blogs, y casi toda la información se encuentra en la web que tienen ahí abajo, que es la del Victorian Albert. And the project, sorry, I'm nearly finished. The project also led, I'm giving you lots of images here, so ignore. Está mostrando muchas imágenes. So it also led to the recuperation of another ceiling that we have in the V&A collections, which had been sort of forgotten about. Y gracias a este proyecto también han rescatado, entre comillas, del olvido, otro fragmento de una techumbre que también se encuentra en las colecciones del Victorian Albert y que de nada se sabía acerca de esta pieza. We've identified as being a Nasrid ceiling from Granada, early 15th century. And this project on the Torrijos ceiling allowed us to then have this, to understand better this ceiling in order for it to be
the kind of central object in the display that we lent to the Islamic Arts Biennale in Jeddah earlier this year, which Isabel mentioned. Y a través de la investigación se descubrió que este fragmento se trata de un fragmento de una techumbre nazarí que se ha fechado a inicios del siglo XV, y gracias a todo este trabajo que hay detrás pues se ha podido entender cómo se construyó y cuándo, pero también cómo incluirlo en exposiciones o musealizaciones del objeto como las que han mencionado antes en la presentación del evento. And the last thing I wanted to say at this point was also that this project has sort of led to a provocation to us as Islamic art historians to better understand the role of wood in Islamic architecture. So that is something that we're now developing, hopefully, as a follow-up to this project. Y por último, lo que Mariam quería resaltar es que este proyecto en realidad lo que ha hecho es provocar o hacerles que deseen, como investigadoras que proceden del ámbito del mundo del arte islámico, pues conocer mejor el papel jugado por la arquitectura y la madera principalmente en toda la evolución del arte, y también pues esto está abriendo nuevos caminos para futuros proyectos o futuras ideas que quieran desarrollar en los próximos años. Maite y Beatriz, quizás, sobre el proyecto. Pues desde el Museo Arqueológico Nacional, cuando nos contactó Mariam para este proyecto, enseguida participamos raudamente en el workshop del 29 de mayo del 2021, si no recuerdo mal. Yo acababa de acceder a la jefatura del departamento y fue un trabajo muy interesante. Puesto que empezamos por rastrear en el expediente de ingreso todos esos dibujos, esas imágenes que nos permitían ver exactamente cómo se había desmontado y cómo se había montado aquí, cómo la habían montado inicialmente en Oropesa, puesto que la techumbre que conservamos aquí tuvo un primer o un segundo desmontaje según distintos investigadores, puesto que cuando llegó a Torrijos posiblemente para algunos pudo proceder ya de otro edificio previo. Y yo creo que eso ayudó mucho a comprender tanto el estudio y esos dibujos que encontramos, como la muestra que tienen aquí, de esa torre de Oropesa construida con las dimensiones, si no son exactas, casi exactas, del espacio en el que se había construido. Nos parecía muy interesante, además de ese despiece, es decir, de esa fragmentación y cómo se había desmontado para traerla en ese tercer viaje de la techumbre aquí a Madrid, pues sirvió de investigación, nos sirvió de mucho, y cómo se había restaurado in situ en la última reforma que se hizo integral del museo entre 2008 y 2014. Por supuesto, luego estuvimos abiertos a albergar aquí esas jornadas que se hicieron justo después del COVID, con sus restricciones, en la que especialistas de todo tipo se trabajó y se habló sobre las techumbres. Incluso se hizo una visita a la cúpula y a su trasdós, que en muchas ocasiones es algo que no puede visitar evidentemente el público por las dimensiones del espacio, pero que a los especialistas les servía de mucho porque servía para ver cómo se había construido. Entonces creo que luego los resultados se vieron marcados tanto en las publicaciones que comenta Mariam como en el blog del proyecto, las conversaciones con otros conservadores de otros museos que albergan techumbres como estas, o en el evento del pasado 11 de octubre en el Victorian Albert East Storehouse. Maite. Yo estaba descansando. Pido disculpas por la traducción un poco freestyle que he hecho, pero no soy traductora y hacemos lo que podemos. Pero bueno, creo que nos hemos entendido. Nada, yo, pues como comentó Mariam, simplemente trabajé durante esa temporada, había terminado la tesis hacía poquito, así que fue una oportunidad para mí espectacular, no solamente
para entrar en contacto con especialistas, sino también para trabajar con piezas absolutamente fantásticas y que nunca me había planteado trabajar. Y para mí creo que una de las cosas más interesantes que derivan del proyecto Crafting Medieval Spain es la publicación que Mariam ha pasado muy por encima, pero esa publicación que favorecieron en una publicación académica donde participa también Javier con unos dibujos magníficos, que pues lo que hace es poner en papel, porque las palabras a veces desaparecen, pues pone en papel mucho del trabajo que se hizo, y creo que lo que esa publicación hace es mostrar las complejidades que tiene la investigación en realidad de estas techumbres, que a veces las vemos como objetos estáticos, pero también, como ha indicado Beatriz, son objetos que muchas veces mueven o tienen múltiples vidas y no se mueven solos, se mueven porque hay gente que las quiere mover. Y entonces ver todas las intrahistorias de estos objetos creo que es algo extremadamente interesante desde el punto de vista de la historia del arte, pero también desde el punto de vista de la museología. Y entonces creo que esto enlaza muy bien con los intereses tanto de investigadores como de museos o del público en general, entender estas piezas como piezas vivas. Por tanto, un proyecto, ¿no?, desde el punto de vista de la colaboración institucional, ¿no?, entre el Victorian Albert, en este caso, y en nuestro caso concreto del Museo Arqueológico Nacional, muy interesante, ¿no?, porque ha activado, ¿no?, reuniones, encuentros, investigaciones, publicaciones, reflexiones sobre la puesta en valor, ¿no?, y la presentación de estas techumbres. ¿Qué os parece esta colaboración institucional? ¿Seguiremos trabajando? Well, so yeah, I like to work collaboratively. I don't like to work by myself. I like to have conversations with people, and I think that brings different perspectives. So I think, you know, from the beginning, especially having a collaboration between a museum and my co-investigator in a university, that helped to bring different perspectives. Mariam comentaba que para ella la pregunta es fundamental porque para ella la investigación es colaboración, es la parte que más le gusta, y no solamente colaboración institucional, sino también las conversaciones, que al final dan muchos frutos. Y en el caso particular de la investigación que ha realizado ella, le parece muy interesante la colaboración entre dos instituciones tan diferentes y tan cercanas como son el museo, de donde procede Mariam, y la universidad, de donde procede la co-investigadora principal, que es Anna McSweeney, que, como dije antes, está en la Universidad de Dublín, en el Trinity College. From a practical point of view, it was very helpful to have conversations with the museum in San Francisco, because I think their ceiling went back on display in the 1990s, and there had been a conversation between San Francisco and the V&A at that time when our ceiling came off display. So it was useful to share their experience. También fue muy interesante y muy útil la conversación con el Museo de San Francisco por coincidencias en el tiempo. La techumbre que tienen ellos de Torrijos se exhibió en los años 90 y precisamente pasaba lo opuesto en Londres en los años 90. Fueron los años en los que se fue desmontando, y existen referencias y documentación que hablan de la colaboración que hubo ya en ese momento entre ambas instituciones y los diálogos que hubo alrededor de los montajes y desmontajes de ambas techumbres. But also the Archaeological Museum, even though your ceiling did not come down, Beatriz very kindly shared the conservation report with us, which helped us to understand and prepare for the conservation the V&A ceiling was going to undertake. También fue muy útil la colaboración, principalmente a través de Beatriz, además de otras personas, con el Museo Arqueológico Nacional, que es verdad que su techumbre nunca, en fecha reciente, nunca había sido desmontada, pero sí, como habías comentado tú, había habido diferentes procesos de restauración e intervenciones, y gracias a poder leer los informes que el Museo Arqueológico había redactado, pues ellos desde el Victorian Albert pudieron empezar a preparar sus propias actuaciones sobre la techumbre que tienen en el Victorian Albert. So it was important to understand those shared histories, including collecting histories. Y que era muy importante entender las historias de estas techumbres y sobre todo las historias que compartían sobre cómo se coleccionan estas techumbres. But our collaboration went beyond just working between museums. I mean, as I mentioned, we invited academics, architects, conservators, as well as collaborating with the source community in Torrijos.
Y las colaboraciones no solamente fueron con instituciones museísticas, fueron muchísimo más allá. Hubo colaboraciones con el ámbito académico, con el ámbito de los arquitectos, de los conservadores, de los restauradores y, como no puede faltar, obviamente, la colaboración sobre todo con la gente y con las autoridades de lugares como Torrijos. And then I think this has become quite a strong relationship. And it's important, I mean, one of the important subjects in museums in the UK certainly is the question of decolonisation, and a question that is often asked of museums like ours is why this object is in this museum. And being able to talk to our friends and colleagues in Torrijos about the way in which the ceilings left Torrijos has become very important for us as a way of explaining to our public why it's here in the V&A. Comenta Marian que además una de las grandes preocupaciones que tienen ahora las instituciones museísticas, los museos en el Reino Unido, además que esto también pasa en otros lugares, es el dialogar y el reflexionar sobre la decolonización. Y para ello será muy importante entender por qué la techumbre de Torrijos está, la del Victoria and Albert en Londres y el resto en otras instituciones, y lo que ellas quisieron hacer desde un primer momento es hablar directamente con Torrijos, por ejemplo, sobre ese proceso o cómo fue saliendo esta techumbre y otros objetos del palacio, y que eso es uno de los aspectos más importantes para ellas. A mí me gustaría añadir que esa colaboración entre instituciones creo que es fundamental cuando se aborda cualquier tipo de investigación, puesto que ayuda a no partir de cero, sino que nos podemos ir integrando y creando un marco común de trabajo, como nos ha pasado con la reciente, como comentábamos ayer, con la reciente microexposición de tejidos medievales andalusíes. En esa difusión de esos objetos nos permite reconstruir esos recortes y conformar un objeto. Y creo que también es fundamental la colaboración que pueden hacer investigadores como puede ser Javier, desde el punto de vista de la arquitectura, que nos ayudan tremendamente a comprender esas construcciones, cómo se hacían y que luego tienen que se plasma en lo que vemos en los propios museos y que ayuda a volver a remontar y a instalar una techumbre de estas características. Vamos justamente a ello. Vamos a hablar del palacio, ¿no? ¿Cuál es la importancia, cuál es el valor de este palacio en ese contexto de finales del XV? Javier. Bueno, pues lo que es el Palacio de Torrijos, la verdad que es un caso paradigmático porque tanto por las techumbres a las que dio lugar como por lo que pasó con él, define muy bien varias cosas, ¿no? En primer lugar, que justamente en aquella época, a finales del XV y precisamente en Toledo, lo que es el arte de la carpintería de los blancos estaba desarrolladísimo. Es decir, yo creo que si pudiéramos establecer un cenit de lo que es el arte de la carpintería de los blancos sería precisamente en el XV. Entonces, la construcción de este palacio, precisamente a manos de una familia que estaba muy metida en la corte isabelina y que eran muy poderosos, pues precisamente tuvo lugar en esa época en la que pillaba a todos los carpinteros con una actividad frenética. Entonces, una de las teorías podría ser que tuvo lugar aquí una especie de coleccionismo, como si hubiera una especie de coleccionismo, digamos, anterior al del siglo XIX, ¿no? Que ya fue como más oficial. En este caso, a lo mejor, lo que pudo suceder fueron dos cosas. O bien, como he dicho antes, pudiera haber alguna techumbre rescatada de un edificio anterior, pero a nosotros nos da la impresión de que más bien era un muestrario de lo que los carpinteros eran capaces de hacer. Es decir, la familia Cárdenas tenía a su disposición todos los medios del mundo y en lugar de conformarse con 4 torreones con el mismo techo repetido 4 veces, quiso un muestrario de lo que la carpintería era capaz de dar, ¿no? Entonces, digamos que pues, los carpinteros echaron el resto y dieron lo mejor de sí, de manera que en un solo palacio podemos ver algunas de las cosas
mayores cotas de nivel artístico alcanzaron. Por ejemplo, vamos a imaginar que ellas son 4 hermanas, ¿no? Pues yo creo que la hermana mayor sería directamente la cúpula que tenemos aquí en el MAN, porque precisamente en las ordenanzas de los carpinteros, en función de qué grado ibas alcanzando, tenías la capacidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues hay 4 grados fundamentales. Estaba el tendero, estaba el de obras de afuera, estaba el lacero y estaba el geométrico. De manera que cada uno tenía como sus competencias, ¿no? Y, por ejemplo, para llegar a geométrico, una de las cosas que había que saber hacer era una media naranja de lazo lefe. O sea, ningún otro carpintero podía ni siquiera atreverse a hacer algo así por su complejidad geométrica. Era aplicar lacería, que en general es plana, a una superficie esférica. O sea, si ya hacer lacería esférica es complicado, pues ¿para qué os quiero decir si queréis hacerla aplicada a una superficie esférica, ¿no? Entonces, esto ya pone a uno de los torreones en una de las cimas de la carpintería de lo blanco, porque de hecho existen muy pocas medias naranjas. Haciendo memoria están esta, la del Real Alcázar de Sevilla, la de la Casa de Pilatos, una que hay en Lima, que ha sido reconstruida 3 veces por terremotos, o sea que no queda nada de la original. Y luego estarían los cupulines de la Alhambra, pero que tienen otra técnica distinta, más cerca del ataujerado, ¿no? Entonces, digamos que ya solamente una de las techumbres ya es de 0 a 10, 11 de nivel artístico, ¿no? Y después, por debajo de eso, estaría el lacero, que se le podían pedir todas las cosas tocantes al lazo. O sea, es decir, cualquier cosa que tuviera que ver con lacería. Pero en especial menciona una en concreto, que es hacer una armadura ochavada de lazo lefe. ¿Esto qué quiere decir? Pues sería como la de Vilandrí, la que tenemos debajo del MAN. Una armadura ochavada de lazo lefe es una armadura que tiene 8 lados, como su nombre indica, o sea, tiene planta octogonal y está cuajada de lacería de ruedas de 10 brazos. El lazo lefe significa eso, ruedas de 10 brazos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que descubren una propiedad geométrica en las ochavadas, que si la inclinan con un determinado ángulo, esa lacería no se interrumpe nunca. Así como en otras armaduras, por ejemplo la de Vilandrí o la de Louveyat, tenemos una lacería que cuando cambiamos de faldón a faldón, de alguna manera hay una interrupción en el lazo, no hay una continuidad estricta, sino que más bien hay como una línea de quiebro. En la ochavada del lazo lefe esa línea de quiebro pasa totalmente desapercibida, porque hacen coincidir los ángulos de la lacería con los ángulos que forman los quiebros entre los faldones. Entonces, esto demuestra una capacidad de síntesis de lo que son las propiedades geométricas, pues espectaculares, ¿no? Y luego ya por debajo de ese tipo de realización de ochavadas de lazo lefe estaría lo que diríamos, lo que dice la ordenanza, y todo lo relativo en lo tocante al lazo, es decir, el resto de las ochavadas de lazo, que serían, por ejemplo, las de Vilandrí o las de Londres, ¿no? Entonces, bueno, eso no quita para que, por supuesto, tengan un nivel espectacular. Por ejemplo, la de Londres, la de Louveyat, tiene lazo, como podríamos llamar... ¿Podéis poner una grande de Londres que se vea mejor? A ver, la que pusiste al principio del todo, que se veía... Sí, sigue, tranquila. No, pero que se vea el faldón más de cerca, para que puedan ver el lazo. Es una imagen que tiene 2 fotos. Esta. Si miráis la foto del panel, veis que hay una rueda de 8 brazos, ¿no? Tenía la estrella de 8 en el centro y a su alrededor 8 figuras, de las cuales, bueno, en la foto no nos caben las 8, pero bueno, por lo menos tenemos 5, ¿no? Veis que son como bandejitas que tienen una especie de punta de flecha detrás, ¿no? Bueno, esas bandejitas que rodean la estrella de 8 se llaman azafates, y esa estrellita, esa puntita que tienen detrás cada uno de la especie
de diamantes que rodean la estrella se llaman arpados, ¿no? Es decir, azafates arpados. ¿Y por qué destaco esto? Pues porque era una adaptación de la lacería que venía de Oriente, pero que aquí se tradujo de alguna manera al lenguaje carpintero para poderlo acoplar muy precisamente al tema de una armadura. En general, en el mundo de la lacería, todo se hace sobre una superficie plana, es decir, puede ser un dibujo, puede ser cerámica, puede ser yeserías, o sea, cosas planas cuya realización no tiene demasiada complejidad, pero cuando estás hablando de una estructura que va a soportar la cubierta de un edificio, obviamente ya no te puedes andar con muchas florituras porque detrás tiene que haber una estructura, ¿no? Entonces, el hecho de usar estos azafates arpados se debía a que acoplaban una estructura, una rueda de 8 original que no era así, y le añadían ese arpado precisamente para que los peinazos de madera que van por detrás puedan pasar y no interrumpan la rueda, ¿no? Entonces, es una técnica carpintera que se hizo, digamos, realidad precisamente para dar lugar a techumbres. Las ruedas arpadas en general no se ven en otro tipo de realizaciones, surgieron a base de hacer armaduras. Y luego, bueno, pues está el tema de los 5 paños, es decir, si veis el dibujo que hice para los artículos que se hicieron respecto a todo esto de Crafting Medieval Spain, yo hice una serie de dibujos que adrede los dejé sin color y sin nada porque lo que quería era destacar un poco la realización, es decir, no quedarte en la capa, digamos, más interna y más ornamental solamente de ver el lazo y de ver las técnicas artísticas que se usaban, sino también ver su montaje y su composición constructiva, ¿no? Y aquí veis que tiene cada uno de los 8 faldones tiene como 2 inclinaciones diferentes. Bueno, pues a esta configuración de un faldón que se quiebra en medio y que luego tiene el faldón plano arriba, que se llamamos almizate, se le llama de 5 paños, porque si la vieras en sección verías como tiene 5 inclinaciones diferentes. ¿Puedes avanzar un poquito a mis últimos dibujos? Ahí se vería un poco más claro. Sí, es que hay más. Antes, ahí. En la sección podéis ver los 5 paños claramente, ¿no? Es decir, es una armadura de par y nudillo, como las que se hacían a lo ancho y largo de todo el país, pero sin embargo en este caso se le añadió un faldón por debajo que servía como de apoyo al de arriba para permitir que se usaran escuadrillas más pequeñas, ¿no? Es decir, por algún motivo de diseño ellos querían que se viera una trama de lazo determinada y vieron que a lo mejor la madera que había que usar era un poco escueta en cuanto a sección, ¿no? Pues se les ocurría muchas veces añadir un faldón que quiebra un poco más hacia abajo y que no solo es decorativo, es estructural. Eso está sirviendo como de jabalcón al faldón superior, ¿no? Y bueno, pues estas son, digamos, las técnicas más destacables de lo que sería la armadura del VIA. Y por último tendríamos la de San Francisco, si tenéis alguna por ahí. La de San Francisco, digamos que desde el punto de vista técnico era un poco la más sencilla, es decir, era de par y nudillo, como todas estas, salvo la cúpula, y solo de 3 paños, es decir, tiene un faldón inclinado, un almizate horizontal encima y otro faldón inclinado. La estructura es sencilla porque la lacería es seriada, es decir, toda igual de un lado a otro, no hay ninguna ruptura del ritmo y desde el punto de vista estructural no tiene una mayor complejidad, salvo que luego adaptar el lazo por la cara más cercana al espectador y cuajar toda la lacería para hacerla coincidir con la estructura, ¿no? Hay una particularidad de esta armadura montada aquí, que es que debido seguramente a sus montajes y desmontajes, se han comido las uniones entre faldones. Es decir, en general nunca se unía faldón contra faldón de manera tocante, sino que siempre se dejaba en medio un espacio que se llamaba la calle de limas, que normalmente tenía el mismo grosor
que las estrellitas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que cuando tú montas y desmontas una armadura varias veces, esas piececitas que sirven para dar forma a la calle de Lima se acaban cayendo, porque son piezas pequeñas que se salen con facilidad y que no se vuelven a encontrar. Con lo cual, seguramente en el montaje vieron que no había ningún tipo de arrocaba, que son el nombre de estas piezas, en su lugar, y o pensaron que era así o no les quedó otro remedio, y a pesar de saber que no era así, tuvieron que montarla. Y bueno, respecto a lo que es el palacio y sus techumbres, pues creo que poco más se puede decir. Es decir, son auténticos muestrarios de lo que era capaz la carpintería de lo blanco, y tiene ese aire como de coleccionismo, ¿no? de querer ver hasta dónde se podía llegar en este arte, ¿no? Muy bien, Javier. Maite, ese contexto de los palacios toledanos, ¿nos puedes hablar un poquito más? Sí, y me alegro mucho de no tener que traducir a Javier, porque lo hicimos en su momento en una de las conversaciones y fue un horror, porque mucha de esta terminología la gente no lo piensa, pero no existe traducción en ningún idioma, no digo en inglés, ni en francés, ni en italiano, ni en ninguno, porque es pues una carpintería desde el punto de vista técnico muy castellana. Y de hecho recordaba hablar con unos colegas que trabajan desde Barcelona y que han hecho algunos trabajos de investigación sobre techumbres, que ellos habían encontrado una expresión muy bonita en la documentación de carpinteros catalanes diciendo la carpintería a la castellana y la carpintería a lo nuestro, con lo cual ellos sabían perfectamente que eran cosas diferentes, y eso pues también es muy interesante desde el punto de vista identitario en los siglos de la Edad Media. En cuanto a los contextos pues eso, de la historia, del arte, del palacio en sí, de Torrijos, me gusta mucho el concepto que ha mencionado Javier de muestrario, porque efectivamente es un alarde lo que se está haciendo con las techumbres de Torrijos, y si tienen ustedes la oportunidad luego cuando vayan a casa de buscar las techumbres de Ocaña, también son diferentes, con lo cual lo que estaban haciendo es exhibir no solamente su conocimiento, sino también su poderío. Y también mencionaba Javier la importancia que tiene esa techumbre de media naranja, que hay muy poquitas, y la del Alcázar de Sevilla, probablemente los Cárdenas la conocieran porque trabajaban para la corona real. Estás imitando, estás copiando en tu propio palacio lo que tenemos en los palacios reales. Pasa también con esas especies de conchas que hay debajo sustentando las esquinas que habrán visto ustedes anteriormente de las techumbres. Existen, pero no son lo más frecuente del mundo, y en el Alcázar aquí de Madrid teníamos ese tipo, con lo cual están remitiendo, probablemente haciendo pequeños guiños a las grandes obras palatinas del momento allí en Torrijos. ¿Eran los únicos que hacían este tipo de techumbres? Obviamente no. Tenemos más familias nobiliarias que entre ellas están un poco compitiendo para ver quién hace los mejores palacios. De toda la vida se ha competido y el arte es uno de los grandes alicientes. Y un día tuvimos una conversación, aunque fue muy breve, a ver si la retomamos un día con Javier, sobre techumbres que son diferentes. Porque siempre hablamos de las techumbres de la acería, pero hay otra rama que es un poco extraña, pero son las que podríamos considerar más de estética gótica. Y me vienen a la cabeza, por motivos obvios, la del Palacio de Belmonte, que lo que tiene es una estructura que remite a las tracerías de las grandes edificaciones góticas del siglo XV y las cubre con una especie de vegetación simulada, con lo cual simula ser una especie de enorme pérgola. Es otra tradición arquitectónica, y lo que se está es intentando a lo mejor diferenciarse de lo que está haciendo el resto de gente. En Zafra, en lo que es el actual Parador, también hay una techumbre muy curiosa que también tiene este aspecto un poco vegetal, con lo cual yo creo que sería interesante pues, empezar estableciendo vínculos, diferencias. No todo el mundo sigue los mismos parámetros. Y una última cosa que creo que también es muy interesante es el montaje y desmontaje, el movimiento de piezas, el movimiento de techumbres, algunas como la que está en el V&A, que parece a todas luces que ha sido adaptada para poder insertarse en un nuevo espacio. No sabemos, como decía Mariam, por qué. Eso nos habla de una intrahistoria, a veces lo podemos documentar. El rey Martí de la Corona de Aragón, sabemos, por ejemplo, que un día estaba en Xàtiva de viaje y se enamoró de 2 techumbres y pidió al dueño de la casa que si se las podía vender. Pues no le vas a decir que no al rey. Le dijo que sí, se pusieron sus
cajitas en el 14 y se las llevó y las instaló en Barcelona. Con lo cual, pues existe el movimiento de techumbres y creo que es una historia también muy interesante. Y ahora mismo acabamos de empezar hace un mes con un proyecto del Ministerio que está investigando, pues eso, no solamente las techumbres, pero el reempleo de obras de la Edad Media, en los siglos finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, que, por ejemplo, está enfocándose en este tipo de aspectos, y un caso muy interesante es el de Guadalajara. Conocerán ustedes el Palacio del Infantado. Obviamente las techumbres, por desgracia, no se conservan debido a los bombardeos de la Guerra Civil, pero tenemos fotografías y si las miran ustedes verán que hay cosas extrañas y la documentación también alude a estas techumbres que vienen de otros sitios. Con lo cual, la compra y el coleccionismo que mencionaba Javier es una realidad y tenemos que insertarla en nuestro discurso porque hace que sea muchísimo más interesante todo este mundo del siglo XV. No todo era obra nueva, también había coleccionismo. Yo, si me permitís, querría decir que ese viaje de las techumbres, esa instalación, desmontaje y remontaje, no solo nos habla del valor que tenía la propia techumbre en el momento en que se construyeron y que permitió o que les incitó a moverlas, sino luego en el coleccionismo del siglo XIX, porque eso no era algo barato, su desmontaje, su traslado, etcétera. Creo que eso nos tiene que hacer valorar mucho más esas techumbres y pensar en ese valor que tuvieron. Sin duda. Estáis hablando de carpintería de lo blanco, ¿no? Explícanos, Javier, en qué consiste esa carpintería. Bueno, en realidad el término, la teoría más extendida es que viene del tipo de madera que se utilizaba, es decir, había muchos tipos de carpinteros, no solo los que se dedicaban a edificación, y en función de sus necesidades usaban un tipo de árboles u otros, ¿no? Y para edificación, o sea, para lo que eran techumbres, forjados, puertas y ventanas, muchas veces lo que preferían era la conífera, porque es un tipo de árbol que da una fibra recta, relativamente poco nudo, aunque tiene nudo, y cuando lo escuadras, es decir, cuando tú descortezas, quitas un poco la albura y ya escuadras las piezas, las dejas listas para convertirlas en vigas, tiene un tono muy blancuzco. O sea, la conífera, el pino en general, que era el más usado, recién cortado, es una madera tirando muy a blanca. Entonces, una de las teorías es carpintería de lo blanco por eso, y como distinción, por ejemplo, de la carpintería de lo prieto, que era una carpintería que estaba dedicada, por ejemplo, a carros, a peros de labranza, molinos, o sea, otro tipo de piezas que había que elaborar y que en general ya eran con madera de frondosa, ¿no? Que son maderas mucho más oscuras, mucho más duras y también con mucha más deformación, es decir, son árboles que no crecen en vertical, sino que tienen una base muy ancha y luego unas ramas proporcionalmente grandes, ¿no? Con lo cual el porcentaje de nudos aumenta mucho y te dificulta en gran medida hacer edificación con sus maderas, aunque se puede. Ojo, que con roble y castaño se pueden hacer determinadas cosas. Pero el nombre de lo blanco pues viene de ahí. Es un término que además suena como exótico, pero viene de una cosa muy simple de entender. Muy bien. Y bueno, si no tenéis nada más que añadir, me gustaría una reflexión final. Me encanta esa expresión, ¿no?, de las 4 hermanas. Sí. Sobre la puesta en valor, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, puesta en valor, difusión de esas 4 hermanas, ¿no? Aquí en un gran museo, en el Museo Arqueológico Nacional, en la sala integrada dentro de ese contexto de nuestra colección de mundo medieval, en el V&A con esta nueva presentación en este centro de colecciones que se acaba de inaugurar. Desconozco el régimen de visitas en el caso de Villandry, que estamos en otra situación, no se trata de un museo público, sino de un castillo privado. Y luego en el caso del Museo de Chicago, ¿no? Son situaciones muy diferentes. Entonces, sí que me gustaría escucharos a los 4, ¿no? Esa reflexión sobre esa puesta en valor sobre estas 4 techumbres, estas 4 hermanas. I'm going to just talk about the V&A ceiling, just because now it provides a really wow moment at Storehouse. Visitors enter the space, they look up and they all say wow.
Sabía que iba a pasar. He tirado todo el agua, es lo que tiene. Comentaba Mariam que... Nada, me muevo. Perdonadme. Los problemas del directo. Espero no destrozar, luego no me vuelven a invitar al museo. Que decía Mariam que solamente va a hablar de las techumbres de la techumbre del Victorian Albert y pues a los visitantes le pasa lo mismo que me ha pasado a mí ahora. Cuando entran y ven la techumbre, yo miro para abajo y digo wow, ellos miran para arriba y dicen wow, pero con un tono muchísimo más feliz. Y es eso, la techumbre es un punto focal de lo que es la nueva instalación del V&A Storehouse. And then they want to find out more. So they look up, they say wow, and then they want to find out more about it. So they want to know why it's in the V&A, and they want to know how it's made. And the project has allowed us to answer all of these questions. Y los visitantes, lo primero, después del wow, el que quieren saber es, uno, cómo ha llegado la techumbre hasta donde está, hasta Londres y hasta el museo del Victorian Albert, y por otro lado también lo que quieren saber es cómo se hizo, cómo se construyó, cómo funciona la techumbre, y gracias a la instalación que ahora tienen pues pueden responder a ambas preguntas. But then it also provides us with the opportunity to educate and to allow people to understand more about the multicultural world that was 15th century Spain. Y al mismo tiempo no solamente es exhibir, sino que también esta techumbre les permite educar y entender pues, el ambiente multicultural, ¿no?, que existía en la península ibérica en el siglo XV. And so it's also providing us with the opportunities for activations. And so I wanted to show some images from Saturday's event. Y al mismo tiempo les permite hacer actividades de activación y de interacción con el público, y ahora nos va a mostrar unas cuantas imágenes de la actividad que se hizo en el Museo Victorian Albert este sábado, el día 11 de octubre. So we had the Spanish cultural attaché from the embassy and the mayor of Torrijos with us. Vinieron, no sé exactamente cómo es la traducción, pero como una persona perteneciente a la Embajada de España. Consejero cultural. Perfecto, consejero cultural de la Embajada española que está en Reino Unido, que atendió al evento, y también el alcalde de Torrijos. Julio Longobardo gave a talk. Bueno, Julio Longobardo, que tenéis imagen, el historiador de Torrijos, que dio una conferencia. Y nuestra Beatriz también. We had talks, short talks under the ceiling, and also performances. So this is Caterina Garcia she's half Spanish, half Czech. She lives in Dublin, and she researches and performs 15th century songs, especially those that have been preserved through the Sephardi community in Morocco. Además de tener estas pequeñas conferencias que se hicieron justo debajo de la techumbre para poder dialogar con ella, también hubo diferentes actividades, y en la imagen, por ejemplo, tenéis la de Caterina García, que es pues, una investigadora y música que ahora vive en Dublín y que se dedica principalmente al estudio y a la puesta en escena de música del siglo XV, sobre todo la que está relacionada con las comunidades sefardíes del norte de África. And we had a lot of people coming through on Saturday. Nearly 4,000 people visited the storehouse on Saturday. Y el evento pues tuvo bastante éxito porque, como pueden ver en la imagen, pues a lo largo del día fueron viniendo muchísimas personas, y tienen un cómputo de unas 4.000 personas atendiendo las diferentes actividades el sábado. And we had, this is Ángel Martín López from Ávila, I believe. Explaining what Javier has just tried to explain to us, how a Carpintería de lo Blanco ceiling is constructed. También tuvieron la suerte de contar con la participación de Ángel Martín López, que procede de Ávila, que estuvo explicando, como ven aquí en la imagen, lo que ha explicado ahora Javier, cómo funciona desde el punto de vista técnico la Carpintería de lo Blanco. And people had the opportunity to get their hands on to make these jigsaw puzzles, which are based on the Vienna's Torrijos ceiling, using different carpentry elements. So this puzzle is based, the puzzle pieces are individual carpentry shapes that are used in the ceiling.
La gente también pues, pudo tocar con sus propias manos en diferentes piezas de carpintería que habían sido hechas específicamente siguiendo los patrones de la techumbre de Torrijos del Victoria and Albert, como pueden ver aquí en la imagen. Pues cada una de las piezas que aparecen en la fotografía son piezas reales que están en la techumbre y que pues, tenían que ir colocando para hacer el patrón general. We have more plans for next year. So in the spring there will be a contemporary commission installed underneath the Torrijos ceiling, a contemporary artist response that also tries to connect to some of the themes of the ceiling to East London. También tienen proyectos de cara a lo que es el futuro y sobre todo para el año que viene, para la primavera. Han hecho un encargo específico a un artista para que dialogue y cree una pieza que esté en diálogo con la techumbre de Torrijos y también poniéndola en contexto, pero con el contexto actual, el contexto del este de Londres del siglo XXI. And we're also hoping to... So one of the questions that arose during our research project was around the use of the spaces underneath the ceilings in the Torrijos Palace. And we would like to try to explore the use of the gallery space to create music. So another sort of more musical performance, more formal musical performance. Y también esperan de cara al futuro responder a una de las preguntas que surgió a lo largo del desarrollo del proyecto y es cómo se utilizaban, cómo se vivían estos espacios que están debajo de las techumbres, con lo cual las estancias debajo, y explorar pues, los diferentes usos que se les puede dar en un contexto como es el museo. Y en concreto les interesaría trabajar de cara al futuro con lo que es el crear música debajo de la techumbre de Torrijos. We're also planning to do some analysis. We haven't done that yet, so we're going to do some pigment analysis and some wood identification analysis. And our network sort of continues, so we'll be back, Anna and I will be back in Granada in November to look at more ceilings in the Alhambra. Y desde el punto de vista técnico, pues también quieren llevar a cabo una serie de análisis que no pudieron realizar anteriormente. Por un lado, de lo que son los colores, los pigmentos, y también de las maderas para poder identificar qué tipo de madera, un poco conectando con lo que contaba Javier antes. Y al mismo tiempo siguen manteniendo abiertas sus colaboraciones y, de hecho, María y Ana tienen planeado un viaje en los próximos meses a Granada para encontrar y ver otras techumbres. But the last thing I want to say, everyone who goes to Storehouse remembers the Torrijos ceiling, and even if they never heard of Torrijos before, they will remember Torrijos. Sure. Y comenta Marian por último que cualquier persona que entra a este nuevo museo, el Storehouse, el almacén del Victoria and Albert, se queda impactado al observar, al ver la techumbre, y la mayoría, la grandísima mayoría en Londres, nunca ha oído hablar de Torrijos en su vida, pero cuando sale de las puertas del museo pues ya resona el nombre de Torrijos en su mente. Yo, volviendo a lo de la puesta en valor de las techumbres, también querría un poco incidir en la que tenéis aquí, precisamente, porque, volviendo al ejemplo de las hermanas, todo el que tenga hijos sabe lo que pasa cuando felicitas al pequeño y al mayor no le dices nada. Entonces, Muy bien, Javier, muy bien. creo que a la hermana mayor habría que hacerle un poco de fiesta o de algo porque se puede poner celosa. Y bueno, tuvimos la ocasión, cuando empezó todo esto, de visitar el trasdos de la cúpula. Estábamos Enrique Nuere, Ángel Luis Candelas, Elena Franco y yo, y la verdad que lo pasamos muy bien, porque realmente los que nos dedicamos a esto, de donde más información sacamos es el trasdos. Es decir, cuando tú ves una armadura desde abajo, que se supone que es el sitio, pues percibes su belleza y todo lo que el carpintero quería transmitirte. Pero cuando ves el trasdos, ahí es donde está la chicha de verdad, o sea, donde ves cómo está hecho, cómo está ensamblado, qué clavos han usado, si han cepillado la madera de una manera o de otra. Es muchísima información constructiva que proporcionalmente te da mucha más información que el intrados, ¿no? Y vimos que la cúpula está relativamente bien, aunque hay piezas caídas, hay desencajes,
Pero claro, esto es obvio, o sea, es una cúpula que ha sido desmontada 2 veces, o sea, se la llevó Platón Páramo a Oropesa, la montó en la torre y luego de ahí se volvió a traer, se trajo aquí, con lo cual, si ya es complejo montar y desmontar una que es recta, de paños rectos, una esférica, pues me imagino que habría una serie de historias para transportar los gajos, que son, al fin y al cabo, sectores de esfera. Me imagino que tendrían que hacerle como unos bastidores, o sea, tuvo que haber hay un tema muy serio de transporte y de vuelta a montar, con lo cual, pues bueno, oye, pues a lo mejor cogiendo alguna fecha especial, algún aniversario o algo así, pues era una restauradita, ¿no? Pero no, es una propuesta nada más. Bueno, yo por apuntar lo que acaba de decir Javier, el sábado pasado se hizo aquí una publicación en el que se mostraba precisamente ese trasdos de la cúpula para que pues, todo el público pueda observarla. Desde el punto de vista de la puesta en valor, aquí en el museo hemos trabajado ampliamente en muchas cuestiones y diferentes en su exhibición, con esa nueva cartela que ha comentado la directora, sobre todo de contextualización y de contextualización tanto de esos espacios con losas de barro, con muros alicatados, con los muros superiores cubiertos por tapices o por telas, en cualquier caso, esos artesonados, esas yeserías que adornaban vanos, puertas, etcétera. Y hemos trabajado, y ha trabajado durísimamente el Departamento de Difusión con todas las actividades que se han propuesto desde allí, es decir, desde visitas guiadas, dentro del ciclo del tema de la historia, con el título de la Casa al Palacio, en la que se revisan diversas techumbres realizadas en madera, igualmente la visita taller para pues, trabajar en cómo se hacían esas techumbres o quizás lo más actual, ese reto interactivo que reta a todo el público a buscar piezas que podían encontrarse en el palacio dentro de esa exposición permanente. Y creo que eso es importantísimo para que el público pueda contextualizar y pueda entender si hay otras cosas que no podemos trasladar, eso sí lo podemos trasladar al público, en qué contexto y para qué se creaban esas techumbres. Yo he tomado nota, Beatriz, también de toda esa parte de ambientación musical, ¿no? En torno bajo la techumbre, ¿no? Sí. Toda esa parte, ¿no? De oralidad, de poesía, de música, ¿no? De luz. Exacto, ¿no? En torno, bueno, ya se nos ocurrirá algo. Y la parte de la restauración tomamos nota. Y... Uy, ¿se ha puesto verde esto? Eso es el agua. Ah, es el agua. Lo he roto. Lo he roto. Ya nunca más me invitarán, lo sabía. Bueno, perdonadme que estoy un poco descentrada hoy. Yo creo que la puesta en valor de estas techumbres es fundamental y que estén exhibidas es lo más importante. A veces algunas de estas techumbres están, por suerte o por desgracia, por suerte yo creo, todavía en su lugar original y a veces acceder a ellas es muchísimo más difícil y poder estudiarlas es muchísimo más difícil. Aquí tenemos la enorme suerte en las diferentes instituciones, en los museos, de que hay fotografías tomadas muy de cerca, hay fotografías del trasdos, hay análisis técnicos en algunos casos o se van a hacer análisis técnicos. Con muchas otras techumbres pues las tenemos a sus 5 o 6 metros de altura. Entramos y normalmente los investigadores no tenemos una escalera de esas dimensiones para poder hacer la investigación, ni los propietarios nos van a dejar en un principio, con lo cual creo que es absolutamente fundamental. Y también, como comentaba antes, hay techumbres que han desaparecido, con lo cual investigarlas pues, es aún más complejo. Tenerlas aquí no solamente nos ayuda para la investigación de proyectos como el que he mencionado anteriormente o como el que tenía Mariam, sino que también nos ayuda a atraer a los estudiantes. Nosotros somos profesores, profesoras, y no es raro que vengamos al Victorian Albert, al Museo Arqueológico varias veces al año. Ojalá pudiéramos llevarlos al Albert. Varias veces al año para que vean. No hay nada más importante que ver y plantearte qué es aquello que estás viendo, cómo funciona, dónde estaba, cómo se utilizaba, y también creo que es fundamental la puesta en valor, pues el trabajo colaborativo que se ha mencionado tantas veces.
desde el campo de la historia del arte tenemos unos conocimientos, pero no pueden vivir sin los conocimientos técnicos. Pues tenemos aquí a Javier, que nos abre un mundo cada vez que hablamos con él y no podemos dejar esa parte de lado, es fundamental. Y muchas teorías que podemos montarnos en nuestras cabezas, luego hablas con ellos y tienen una explicación, como comentaba antes, la carpintería de lo blanco, muy práctica. Y esa es la parte más bonita y más interesante de la investigación, esa colaboración, creo, entre especialistas. Y si se puede hacer, como dice el evento, bajo un mismo techo, pues a un mismo cielo, pues muchísimo mejor. Muy bien, no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que han surgido muchísimos temas, ¿no? Yo al menos he aprendido muchísimo de investigación, de conservación, de relaciones entre instituciones también. Luego toda esa parte de carpintería, de historia de la arquitectura, la parte de patrimonio cultural, ¿no? Puesta en valor, difusión, y luego toda esa parte de historia de las instituciones, historia de las colecciones e historia del coleccionismo que hoy es tan pertinente, ¿no? Esa reflexión. Entonces, si entre el público tenemos alguna pregunta, algún comentario, aprovechen que tenemos estos estupendos especialistas. Por ahí tenemos una pregunta. Por favor, pues ahora estamos para eso. Por aquí Elena y muy bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su intervención, muy interesante. Yo quería preguntar, no sé si a Javier Domingo o a cualquiera de los especialistas, las techumbres que están en algunas mansiones, creo tal, de Estados Unidos, según he oído, están en algunos casos mal instaladas, o sea, se las llevaron, las pusieron, pero no sabían cómo ponerlas. Eso es así y no tiene arreglo, ¿no? O sea, allí están y allí están. Gracias. Sí, eso es así. Es decir, aquí hubo a principios del siglo XX una especie de fiebre por las techumbres españolas y, bueno, pues se exportaban, o sea, se vendían. Había una demanda externa y había, digamos, una conciencia interna de que era algo que tampoco valía gran cosa y, bueno, pues se vendían, se desmontaba lo que hiciera falta y se iban para allá. Y entonces el método de desmontaje era, pues, asentimiento, se almacenaba en cajas. Me imagino yo que el hecho de enumerar las piezas pues sería un poco a criterio de quien lo desmontara y luego al llegar allí se encontraban con un puzzle que muchas veces no sabían volver a montar, ¿no? Entonces, sí, yo he visto casos de techumbres montadas en cocina, en una cocina de un restaurante, o bueno, ya habéis visto que incluso en una de estas le falta la calle de Limas, o sea, esto es una institución seria que no pasará en casas particulares, claro. O sea, en general las adaptaban a la estancia y si había que cortar algo se cortaba y si había que modificarla de cualquier manera daba igual. Lo que en realidad valoraban era ese aire oriental que tanto les gustaba, ¿no? O sea, sin pararse a pensar que desde el punto de vista constructivo te la estás cargando. Pero bueno, pues era otra época en la que lo que contaba era la apariencia, no tanto la integridad de la obra. Y sobre todo la ausencia de una legislación protectora del patrimonio, ¿no? Claro, hasta 1911 en primera instancia y después la Ley del Tesoro Artístico Nacional del 31 no hay una legislación que protege el patrimonio, por tanto se puede comprar legalmente, pues como salieron en el siglo XIX tantas esculturas ibéricas, ¿no? Desde 1891, pasando por la Dama de Elche, el Cerro de los Santos, el Yacimiento de Osuna, que en ese momento era legal, era posible vender y comprar hasta ya entrado el siglo XX, sobre todo con la ley, ¿no? republicana del 31, que ya impide, ¿no? esa venta de bienes del patrimonio histórico y, por descontado, luego ya aumentada y mejorada en el año 85, que es la vigente ley del patrimonio. Entonces, ante esa ausencia sí que era legal. No sé si queréis añadir algo más. ¿Elena? Bueno, yo quería agradeceros a todos las intervenciones y un especial agradecimiento también a
a María Teresa por el esfuerzo extra y la generosidad de ir traduciendo en vivo y directo las contribuciones de María Roser Owen. Y en este sentido también quería rescatar un poco la idea que lanzaba sobre el coleccionismo dentro de la Edad Media, en relación también con los rastros, ¿no?, que comentabais que podía haber en las techumbres de cómo se tenía que colocar. Claro, una vez está instalada en otro espacio es imposible ver esas señales de indicación, esta pieza va junto a la otra. En la documentación o en la forma de montarlo, ¿habría alguna forma de rastrear cómo era ese proceso de retirada de un espacio y vuelta a montar en otro durante la Edad Media? Es muy complicada la pregunta, ¿verdad? Lo siento. No, no es tan complicada. Yo te cuento cómo es. Es que en realidad cuando se hace una techumbre de este tipo, primero se monta en el taller. Es decir, tú la estás haciendo, de hecho, hace nada que lo hemos hecho en Taugel. Estamos haciendo un techo para la casa de mesa en Toledo y lo primero que hemos hecho es montarlo en el taller íntegro, o sea, tal cual, queda así con su forma. Luego lo desmontas y te lo llevas al edificio. Entonces ahí es donde surgen las marcas de carpintero, porque aunque tú pienses que todas las piezas son iguales, luego se van deformando de manera imperceptible. Es decir, los árboles no son perfectos. Tú cortas un tronco y las fibras están orientadas de una manera ligeramente aleatoria, con lo cual cada uno de los pares o de las vigas va a empezar a torcerse a su manera. Entonces, lo que tú has encajado de determinada manera en el taller, lo tienes que volver a encajar exactamente igual en la obra, porque si, por ejemplo, aunque sean 8 faldones iguales, tú dices, son 8 iguales, da igual cómo caigan, ¿no? Pues no, tienes que numerarlos del 1 al 8, porque si luego en obra no has puesto marcas de carpintero ni números y los montas aleatoriamente, no encajan. O sea, directamente es que no encajan, porque las deformaciones milimétricas que hay en cada uno de ellos se van sumando. De manera que cuando ya vas a montar todo, cuando das la vuelta a los 8 faldones, resulta que el primero con el octavo, o sea, no hay manera de hacerlo. Entonces, es uno de los motivos por los cuales existen tantas numeraciones y tantas marcas de carpintero, porque realmente cada pieza tiene que ir en su lugar, aunque sean todas iguales. I was just going to add that it probably was moved from one room in the same palace because they have to have the same dimensions. As Javier said, they're made for particular spaces. So even if it was maybe installed in one room in the Torrijos Palace and then taken out for whatever reason and taken to another room, which had the same dimensions. So it wasn't necessarily relocated from another site. Sí, comenta Marion que en el caso de la techumbre de Torrijos del V&A, que les da la sensación de que fue eso, adaptada y movida, parece a todas luces que se movió, pero dentro del mismo palacio, probablemente de una de las salas, que son las 4 torres que estaban en la imagen antes, pues se movieron, no sabemos muy bien cómo, pero de una a otra, porque las dimensiones tienen que ser esas. Sí, que se me olvidaba. Que conectando con lo que comentaba Javier, es eso, las techumbres se trabajan en taller y documentalmente no hay mucha hay documentación, pero todavía falta mucha documentación, yo creo, por encontrar en archivo, pero hay algunas pinceladas de vez en cuando, y con el rey que mencionaba antes, el rey Martí el Humano, que es el que se trae las techumbres de Xàtiva, él pide específicamente que vayan carpinteros castellanos, que son los que saben trabajar esto. Hay gente allí, carpinteros, pero no saben trabajar con estas techumbres. Y otra cita interesante, que creo que es suya también, si no estoy equivocada, que manda a hacer otras techumbres, si no recuerdo mal, de mocárabes, y el carpintero no quiere ir a Barcelona, que está muy bien en su casa con su mujer y que no quiere ir. Y no va, le mandan las dimensiones de la techumbre, la hace en su taller y se la mandan. Porque al carpintero, que sabe hacer esto, no le hace falta ver la estancia. Con las medidas, si son exactas, le encaja, porque se hace en taller, no se hace a pie de obra. Interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí sí? Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los componentes de la mesa. No sé por dónde empezar, os soy sincero. Vuestros contenidos me dan a mí contenidos también en mis clases. Soy profesor en la Escuela de Artes Tradicionales y Conservación de Patrimonio de Casablanca.
Y os sigo a todos desde hace, sois mis influencers desde hace muchos años, sobre todo el proyecto de Torrijos, Mariam, desde que la primera vez se publicó en la British Academy el primer artículo. Bueno, soy hombre de terreno, soy hombre de madera, me subo, me bajo. El tras-2 del V&A es espectacular. Me parece un acierto espectacular porque enseña tanto, tenemos tanta información, como decía Javier, que el visitante al museo, el visitante moderno, actualmente el museo como pedagogo y como transmisor de patrimonio, necesitamos también saber qué pasa, no solo la decoración policromada. Espero con mucha impaciencia todos los análisis, Mariam, y todo lo que va a pasar en el futuro. He trabajado en la Alhambra, en las bóvedas del Patio de los Leones, en las bóvedas sobre cuero policromado, y tengo una buena noticia para ti. Actualmente en el taller de Casablanca tenemos un fragmento de una techumbre que es técnicamente similar, solo he visto una imagen de lo que has enseñado de la colección de los fondos del V&A, y que puede ser que te interese para un estudio histórico-artístico. Viene de la antigua Gran Mezquita de Rabat, que se ha desmontado. ¿Y qué más deciros? Muchísimas gracias. Es espectacular lo que había en Torrijos, y yo creo que el arte español es como un nuevo mudéjar, pero el mudéjar internacional. No sé si utilizo bien este término, no sé si lo utilizo bien. Para mí este crisol de culturas en Toledo es tan internacional, tan moderno, tan contemporáneo, que la techumbre, los techos policromados de España nos dan esta visión moderna. Es muy moderno, es medieval y moderno a la vez. Y tenía también un apunte para ti, María Teresa, en cuanto a las influencias del siglo XV también en las techumbres, con todas estas hojarascas, sobre todo el de Zafra. Yo trabajé en un proyecto en la iglesia del Santo Salvador, en Brujas, con el IRPA, y las hojarascas son flamencas, ¿estáis de acuerdo conmigo? Todos estos árboles del padre de la iglesia, aparecen muchísimos retablos flamencos y hay muchísimas similitudes, y si tengo la oportunidad te enviaré todas las imágenes que tengo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, el correo está en internet. Yo encantada de recibir todas las imágenes. Tuve hace tiempo un proyecto sobre arquitectura arbórea que se quedó allí, no tuve tiempo, pero es un tema que me interesa muchísimo, muchísimo. Y estuve trabajando en Alemania, precisamente, donde también hay toda esta tradición del Asperg, sobre todo en piedra, y en el ámbito flamenco también. Es interesante porque tengo dudas sobre las cronologías, dónde empieza antes. Entonces yo creo que ir rastreando será absolutamente fundamental, porque no descarto que dos cosas puedan surgir independientemente y que luego converjan. Pero me parece, vamos, yo cualquier foto encantada y las recibo y las asimilo. Y muchísimas gracias. And thank you very much. Yes, I'd also be very interested in the, the fragment that you mentioned. And yeah, I just wanted to highlight that because the storehouse is over 3 levels, that really did give us this opportunity to show the back of the ceiling. And I think everybody thought that was extremely important to be able to see that, because we, 3 people at a time can go and see the ceiling here, but you get so much information from the back of the ceiling. Sí, comenta Marian que efectivamente es fantástico que en el Victorian Albert East se haya podido mostrar la parte escondida, ¿no? La parte que normalmente nadie ve, y esto es gracias a que tiene una estructura en 3 plantas, en 3 niveles, que permite al visitante pues, acceder a las diferentes zonas. Aquí en el museo, es verdad, aquí en Madrid, que está habilitado, entran unas 3, 4 personas por vez, pero el gran público general no puede acceder. Y si no estoy equivocada, y esto lo añado yo, no me suena que en Vilandrí y en la Legión de Honor se pueda acceder, con lo cual nos falta información. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? ¿Por allí? Bueno, lo primero, felicitaros por la exposición a todos, porque de verdad ha sido muy interesante.
Y luego es un poco también relacionado con la primera pregunta, pero más concreto para, bueno, pues un poco sobre todo las dos techumbres que hemos hablado aquí, es un poco saber cómo la techumbre que está aquí, cómo llegó a Oropesa y luego aquí, y luego también la techumbre que está en Londres, ¿no? Si hay algún dato más concreto, ¿no? de cómo llegaron ahora a los respectivos destinos. La techumbre que llegó al Museo Arqueológico Nacional procede de la compra cuando, una vez que se está arruinado el palacio de don Platón Páramo, un boticario y coleccionista toledano que concretamente tiene un museo en Oropesa, monta un museo de cerámica y compra esta techumbre, hace una torres profeso para albergar esta techumbre con todo un entorno de obras de cerámica, con frisos, con cerámicas talaveranas. Oropesa está muy cerca de Talavera, pero a su muerte en el año 1969 sus herederas deciden venderla. En ese momento se la venden al Museo Arqueológico Nacional, que como han visto antes, pues al comprarla hace un análisis de despiece y la traslada. Pero en ese momento el Museo Arqueológico Nacional está inmerso en una reforma integral en el momento de la dirección de don Martín Almagro y se decide hacer una sala exactamente con las mismas dimensiones que la torre y se ubica justo entre las salas de Cristiano y del mundo andalusí, haciendo ese nexo que supone la propia cúpula de Torrijos, que son dos herencias compartidas, o sea, es un patrimonio compartido. Going back to the end of the 19th century, the palace was owned by two local businessmen who divided it into two parts, and then they started to sell the furnishings. Sí, remontándonos a finales del siglo XIX, el palacio ya no estaba en manos de la familia que lo había construido, estaba en cambio en manos de dos personas individuales, dos hombres de negocios que lo habían ya dividido en dos partes y que poco a poco se empezaron a dedicar a vender algunos objetos del mobiliario del palacio. And the V&A was the ceiling that we have in the V&A is the only one that went directly to a public institution. It was bought by us through a dealer who specialized in Spanish art. Y la techumbre que hoy día se exhibe en el Victoria and Albert Museum es la única que desde un primer momento salió de Torrijos y se acabó directamente en una institución pública, en un museo. Las otras tuvieron otros avatares y la compraron a través de un marchante de arte que se había especializado en arte español en esas fechas. We have many blogs, but there's a blog all about it if you want to read more. Sí, que comenta que hay una entrada de blog específica que habla sobre todo esto. Tienen además imágenes, tienen dibujos, etcétera, con lo cual, pues, además de las otras entradas de blog, esta se la recomiendo especialmente. Muy bien, ¿alguna más? Muy buenas noches, agradecidos por las ponentes. La pregunta puede parecer, o la considero simple, lo que no sé si la respuesta lo es, o si hay una respuesta. ¿A qué altura, a qué altitud sería recomendable para contemplar los artesonados? ¿O a qué altura con respecto al suelo estaba en el Palacio de Torrijos? Y muy brevemente, en concreto a Mari and Roser Owen, thank you very much for your host. Thank you for the event. We are so proud that our Torrijos selling is in your museum. So proud, so happy, but a little bit of envy. Thank you very much. So we have a drawing regarding the height of the installation. There's a drawing in our archive that gives all of the measurements at which the ceiling was installed in the palace in Torrijos.
So we have basically followed that drawing, and it's been installed at exactly the same height as it would have been in the palace. Sí, cuando hicieron todo este trabajo encontraron en el archivo del Victorian Albert un dibujo que además va incorporando todas las medidas, con lo cual cuando han creado el edificio ex profeso del Victorian Albert han seguido ese dibujo y esas medidas para poder colocar la techumbre a la misma altura. Yo no recuerdo bien, it was 5 meters, 6 meters. The frieze starts at, I think, the top of the ceiling is 10 meters. So, parece que lo máximo de la parte más alta de la techumbre es 10 metros y luego está la techumbre y el friso. Más o menos, eso es lo que recuerdan. Bueno, este tipo de espacios que tienen una techumbre cuadrada o octogonal y digamos es un espacio único, muchas veces deriva de lo que antiguamente era la cuba. La cuba era un espacio en el mundo islámico que estaba delimitado por un cubo, es decir, la anchura de la estancia era igual que la longitud y era igual que la altura. Entonces, a partir de la dimensión de la altura comenzaba el techo, con lo cual lo que diera de sí el techo, es decir, si era de 3 paños y levantaba X, pues sería la altura de la cuba más ese X. ¿Vale? Pero siempre lo que era el espacio cúbico era solo muro. Muro, bueno, adornado con todo lo que fuera, pero fábrica en todo caso. Y ya a partir de la altura, que es igual que la anchura y la longitud, empezaba el techo. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo quiero agradecer a nuestros 4 ponentes el esfuerzo que han hecho. ¿Por allí una última? Hola Javier, y al resto también. Sí, sobre el resto del edificio, no sé si hay algún tipo de documentación o descripción de algún otro elemento de carpintería que pudiera estar ubicado en las alas que conectaban las torres, o conservarse, me imagino que no, porque no habéis hablado de ello, pero no sé si en la documentación, porque en los planos entiendo que se pueden sacar las medidas y a lo mejor se podría comparar con algún resto de, no sé, de algún elemento que se conserve en otro sitio, no sé si hay algo. Entonces, sí. Un segundo que le traduzco. He's asking about if we have knowledge about any other pieces that belong to the Palace of Torrijos, mainly made in wood. Es una pregunta compleja. Hay una especie de, digamos, catálogo de venta que se hizo a principios del siglo XX por los que querían vender, 1904, para las 2 personas estas que tenían el palacio y que querían venderlo, donde se incluyen fotografías e imágenes. Y hay imágenes pues, de la escalera y de otras piezas. Y si no recuerdo mal, Julio Longobardo en su libro sobre las techumbres de Torrijos propone que una de las techumbres se conserva actualmente en la capilla de la finca del Alamín. Lo que pasa es que no recuerdo muy bien cómo lo documenta, pero bueno, en el libro aparecerá. Lo que pasa es que se trata de una finca privada y acceder a ello es complicado. Pero bueno, a lo mejor, y creo que hay alguna otra referencia, pero en el libro de Julio Longobardo aparecen, sí. Sí, no, hay piezas, como dice Mariam, de la portada está en la finca del Alamín también, y luego hay algunos fragmentos que sí se han encontrado de yesería, pero que es madera, a mí me suena esta del Alamín y yo creo que menciona alguna en un bar de Estados Unidos, pero no sé si es verdad que está allí, no me queda muy claro. Sí, pero no me acuerdo mucho, pero en el libro aparece. Sí, no, la del Alamín yo creo que está documentada precisamente en Por esos mundos. En 1904 aparece esa fotografía y luego fue descubierto que con esa fotografía pertenecía al Palacio de Torrijos. Yo he visto la planta, o sea, y estoy casi seguro que eso tenía que tener más alfarjes y armaduras, vamos, o sea, las dimensiones de ese palacio eran inmensas. Entonces, lo que no sabemos es dónde ha ido a parar ni de qué manera, o si fue expoliado para hacer vigas para casas del pueblo. Hay una cosa que me sucedió a mí hace muchos años, y es que del Museo de Los Ángeles, el LACMA, me contactaron para ver de dónde podía venir un techo que ellos tenían por ahí y tal, que en la ficha que ellos rellenaron en su día ponía que era del Palacio de Don Pedro I.
pero no sé si era de Toledo o de Torrijos, no estaba nada claro. Y en teoría el Palacio de los Cárdenas estaba asentado encima de un antiguo palacio de Don Pedro, ¿no? Entonces, cabe la duda de si ahí había más historia de la que parece, pero es que hay mucho por estudiar todavía. Y sobre todo que el Palacio de Torrijos tiene una importantísima reforma de toda la zona del patio del siglo XVI. Allí probablemente las galerías del patio tendrían sus techumbres, pero al hacer las reformas, pues o las vendieron y están en otro sitio y no sabemos que vienen de allí. Entonces es un puzzle, literalmente, como los puzzles que ponía María Mantes, pues lo mismo. Pues solo nos queda agradecer a nuestros ponentes, ¿no?, esas magníficas intervenciones y al público asistente. Muchísimas gracias.